Hola Francisco, Buenos días, ¿me escucha? Buenas tardes. perfectamente. ¿Cómo va todo? Excelente. Todo bien, tranquilo. Llegué ahorita de Chiriquí, así que ya estamos listos. ¿Y cómo está todo por allá? Se está descontrolando, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprendió. Allá hay cero restricción, todo el mundo anda por la calle, todo está abierto y los médicos están al punto de un ataque de difteria, ¿no? Porque no aguantan la llegada de pacientes infectados y el sistema pues está al límite, ¿no? Entonces ellos dicen, tú me puedes llenar de camas y de hospital y de mecanismos y de salas y de materiales, pero la gente no da para más. Y también están, no me gusta la palabra, no es improvisando, están adaptando especialistas que no son especialistas en el tema para poder atender a la población, ¿no? Entonces ellos se quejan de que no se han tomado medidas enérgicas y la gente no coopera. Entonces eso los tiene bastante estresados a todos allá adentro. Sí. Súmale a eso de que el tema de la seguridad, y ellos, yo creo que el mismo pánico que hay los lleva a gastar material en exceso. Y no les gusta si tú se los dices, ¿no? Pues tú dices, pero están usando mal los materiales. Entonces se acaban. Para darte una idea, nosotros mandamos 30,000 mascarillas N95, que son las de los médicos que atienden pacientes con COVID. Eso debía durar un mes y duró 5 días. Sí, te entra en pánico Y los gastan y se los llevan. Entonces, los monos esos, los overoles, esos valen $58 y te mandaste 9,000 y desaparecieron. Entonces, el pánico los lleva a exagerar, pero también tienes que entenderlo, son ellos los que están en la primera línea, ¿no? No, mientras sea pánico y uso desmedido, uno los entiende. El tema es que no haya también robos y cosas por el estilo, ¿no? Ese no está acá de la moneda. Mandamos 3 millones de pares de guantes al hospital, a un hospital metropolitano y no duraron una semana. 3 millones de guantes, de pares de guantes. Tú te imaginas, se los ponían cada media hora. Sí, ni Obviamente se siquiera, los ¿no? llevaron. Ni Se siquiera. los llevaron. No hay duda. Entonces sí hay un tema de agotamiento, hay un tema de malestar. Y también los médicos tienen una formación donde para ellos el concepto costo no existe. Cuando tú les hablas de lo costoso de las cosas, es prácticamente como que los ofendiera, ¿no? Como que tú estuvieras pasando la vida en dólares y centavos. Y no, son materiales que tienen un costo. Entonces, les cuesta aceptar esa dimensión de que las cosas todas tienen costo. Entonces, cuando tú se las planteas, se sienten como subapreciados, ¿no? Que uno está midiendo las cosas en plata. Sí, yo creo que es un tema cultural de América Latina, de que el dinero es espurio, ¿no? No se habla de dinero. Así es, así es. Secreto, nadie sabe nada, las cosas no se cuantifican, no se costean. Sí, ese es un tema. Y lo otro, de una cosa que sí me golpeó mucho es que ellos exigen del presidente que ejerza liderazgo. Por suerte hoy salió en la prensa que la PD pide lo mismo. Y yo le dije, mire, ustedes están pidiendo que el presidente ejerza liderazgo, ¿para qué? Para que cierre el país en cuarentena y que comience a regalar dinero a la gente que no hay. Y la PD le está pidiendo al presidente que ejerza liderazgo para que abra toda la economía. Los dos están pidiendo liderazgo, pero lo que están pidiendo es que su posición sea la que prevalezca. Y yo le dije, mira, esto es una moneda de 3 caras, anverso, reverso y borde. Son 3 caras y tú no puedes desagregarla. Y lamentablemente le voy a decir, la decisión que se tome va a generar rechazo de la otra mitad que quiere que sea la suya, su decisión la que se tome en cuenta. Es correcto, pero igual hay una falta de liderazgo, o sea, falta de dar la cara, aunque sea para decir, miren, la cosa está mal, o sea, el tipo está ausente Sí, los últimos 2 meses y medio salió 2 veces, creo. sí, O sea, y a tú ves decir que cosas que no intrascendentes, eso es cierto. totalmente, entonces la gente siente que o el tipo está durmiendo o no sabe qué hacer o ni siquiera tiene el valor para dar la cara y decir, miren, estamos luchando, estamos haciendo esto, qué sé yo, ¿no? Y entonces, por ahí estaba
fue tenso, fue desgastante, sobre todo porque yo tenía unos médicos jóvenes que fueron conmigo y tenían ganas de entrar a polemizar con los médicos de allá. Yo les decía, aguántense, déjenlos hablar, aguántense. No, pero es que eso que dicen no es, por favor, déjenlos hablar. Y al final ellos mismos me dijeron, oye, qué bueno que lo hicimos así. Digo, sí, la gente es un poco de catarsis, ¿no? Soltar toda esa frustración y había que Sí, por eso. dejarlo. Sí. Sí. Vamos a empezar a dejar pasar a la gente. Dos temas antes de eso. ¿Algún tema que prefieres que no te pregunte o que no te mencione o que no te lleve para No, si es ahí? un tema que no puedo opinar porque no tengo información o porque estoy vedado, yo lo digo. Ok, perfecto. ¿Podemos grabar la sesión y subirla a la red después? O todo lo que guste. Ok, entonces digo que voy a hacer preguntas del tema de la situación en general, la economía en general, con tu sombrero de economista y si sale la oportunidad también temas de la caja del seguro. Perfecto, perfecto. Ok, dale, bueno, Perfecto. empezamos, dejamos entrar a la gente y empezamos, sí. Ok, ok. Pero sí fue cansado, fue muy cansado. Pero Y bueno, bueno, el calor y todo eso también ahí. sí, era un viaje, yo estoy desde las 4 de la mañana. Bueno, yo me paro a las 4 todos los días, pero yo estaba a las 6:10, yo estaba en el aeropuerto para salir a las 7. Ese vuelo de Air Panama, ¿no? No, no, es un vuelo militar. Ah, vuelo militar, están saliendo, ok. Sí, sí, sí. Entonces estaba en Howard, en una pista de los militares que nos llevaron muy atentos. Pero todo el mundo se perdió porque eso es una base pequeña, una base militar, ¿no? Mm. Entonces se perdieron la gente y llegaron a las 7 rayando, llegaron, entonces salimos un poco tarde. Y claro, fue llegar, montarte en el carro, bajarte la sana y la gente empezó a dispararte después de salir para atrás enseguida. Pues tenía otra reunión con el doctor a las 4:30, ahí me reuní con él a revisar otros temas. Esto es de loco. Ahora, lo que yo decía, lo que sí yo puedo decir es que yo no me aburro, no hay manera que me pueda aburrir. Todos los días sale un mono distinto de distinto pelaje, así que Bueno, ahí me va a contar. Bienvenidos todos. Vamos a dar un par de minutos que termine de llegar la gente y comenzamos la conversación con Francisco. claro, claro. Gustavo, es un placer enorme verte. Y a ti Hola, también, hola Mario, Francisco. gusto de ¿Cómo estás? saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que bueno. Mario, qué gusto en saludarte. Francisco, ¿cómo estás? Casi no te veo. Bueno, pues estamos ocupados, estamos Estamos tan trabajando. cerca y tan lejos. Cerca y lejos, así mismo es. Así mismo es. Y andamos corriendo de un lado para otro. Hoy, 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 esto es kafkiano, ¿no? El doctor dio las instrucciones para el servicio de en eso, los pacientes crónicos y cita externa, y el encargado decidió cambiar la instrucción, pues él decidió cómo se iba a hacer distinto. Obviamente causó un caos. Estaba el director cuando yo llegué cuando yo llegué de allá de David, estaba el hombre envenenado por justa razón. Dice, pero ¿por qué me cambian las instrucciones si te di la oportunidad de que habláramos y no decidiste cambiarla, pues? Y obviamente viendo una avalancha de llamadas y además otra cosa, era cita externa para pacientes crónicos y el 80% son pacientes de citas normales. Entonces la gente tampoco colabora. Entonces yo le dije al director, digo, mira, nada más te digo, míralo del otro lado, esa es la demanda insatisfecha que tú tienes. Tú atendiste un segmento de tu mercado, pero hay un segmento mayor que no llamaste la atención y que te está pidiendo atención. Míralo de esa manera. Entonces quedó así, ese es un buen punto, digo, así que vamos a ver cómo se maneja eso, ¿no? Pero la prioridad son los pacientes de enfermedades crónicas que realmente han estado a distancia por 4 meses, ¿no? Y tú sabes, tú eres médico, tú sabes exactamente que esas patologías, si se descuidan mucho tiempo, evolucionan desfavorablemente. No, sí, ahora estamos abocados a elaborar un plan, un modelo. Hoy justamente estaba hablando con Croston sobre esto. Es un modelo para la atención de pacientes
mayores de edad, mayores de 65, en domicilio. O sea que hay que crear todo un sistema para ir a las casas, Así a es. los domicilios de estas personas y ya llevarle los insumos, la medicación, en fin, es Así es. una cuestión muy, muy complicada que acá no hay, no existe. Y bueno, hay que replicar sistemas de lugares donde sí existen. En Uruguay, por ejemplo, yo estoy involucrado en este tema. Muy Mario, complicado. te Sí, interrumpo, por supuesto, por lamento supuesto, interrumpirte, pero quiero Luego, comenzar luego. nuestra por, su- actividad. por supuesto Esta que era una sí, conversación informal, así que por supuesto, por eh, supuesto. damos la bienvenida a todos, les agradecemos su presencia dentro de este espacio que llamamos Diálogos, en el marco del programa Bidut Beyahat, Aislamiento Juntos, de la Congregación Colcherit Israel. Nos proponemos conversar con distintas personalidades eh, cuyas reflexiones, análisis, comentarios son relevantes para nuestra vida y nuestra realidad en esta situación. Nuestro invitado de hoy es Francisco Bustamante, que además de ser miembro de la congregación, ser subdirector de la Caja del Seguro Social y ser un prestigioso y reconocido economista, eh, tengo el placer de conocerlo hace más de 20 años, porque Francisco llegó con su familia a El Salvador en sus funciones dentro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y comenzó a participar de la vida en la sinagoga. Eso habrá sido, ¿qué? 98, 99, por ahí. 94, 97. 97 entonces, porque sí, Sí. no, ok. Y ahí entablamos una amistad, siempre fue un hombre muy interesante para conversar. Después siguió su derrotero por distintas posiciones en el BID en distintos países. Yo me vine a Panamá, mantuvimos siempre el contacto y cuando finalmente se jubiló del BID, volvió a Panamá, Francisco, y pensaba tener una temporada tranquila, pero no se lo han permitido y se ha enfrascado en muchas cuestiones interesantes. Así que, Francisco, bienvenido. Me da mucho gusto de verdad que podamos conversar un rato aquí en este espacio. Muchas gracias, Rabino. Aquí a las órdenes. Bueno, tienes varios sombreros, ¿no? Primero quiero hablar con el economista. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué nos espera? ¿Cómo sigue la historia? ¿Cuál es tu análisis, tu reflexión? ¿Qué tenemos que imaginar para el futuro? Sí, bien, gracias. Yo creo que aquí estamos en una encrucijada donde los economistas volvemos a vivir lo que dicen los militares. Nos hemos preparado para guerras perdidas, pero cuando estamos en una nueva guerra, no estamos preparados para la nueva guerra. Usualmente la economía ha desarrollado todo un arsenal de recursos para manejar problemas que se dan en el ámbito económico. Y tenemos herramientas cuando hay un problema de déficit fiscal, cuando tenemos un problema de falta de demanda, cuando hay un problema de productividad, cuando hay un problema de inflación, cuando hay un problema de inversión y desarrollo, pero no estamos preparados para manejar una crisis como la que se vino. O sea, las herramientas tradicionales con las que nosotros manejamos el arsenal de herramientas que tenemos se queda corto. Se queda corto porque no es el diseño de nuestro de cómo ver efectos externos al mundo económico se presentan en la economía. Y ese es el primer reto que tenemos. El otro reto que tenemos nosotros es que tenemos una economía que viene en desaceleración hace rato. Si me permite, Rabino, quiero poner una lámina en contexto nada más para verla. Si me Sí, espera que te hago... sí, el share screen. Sí, pero te hago co-host para que puedas. Bueno, entonces tenemos que la economía panameña viene sostenidamente en descenso desde hace varios años, 4 o 5 años, y eso se ha reflejado en que el gobierno que se inicia con una situación inédita. Ya puedes compartir la pantalla si quieres, ¿eh? Ok, gracias. Es solo una lámina que quiero presentar. Esta lámina. Ustedes ven ahí que desde el 2011 la economía viene sostenidamente cayéndose de 11,3, una tasa asiática de crecimiento,
hemos venido cayendo sostenidamente todo este periodo hasta llegar, ahora el 2020, la proyección hasta hace una semana íbamos a estar en negativo menos 2%. Ayer la CEPAL dice que no, que calcula que vamos a estar en menos 6,5%. ¿Qué es lo feo de estas proyecciones? Que usualmente son optimistas. Usualmente la proyección que hacen estos organismos es mejor de lo que sucede en la vida real. Entonces, cuando me dice la CEPAL 6,5%, ya menos 2 me sonaba bastante optimista. Y lo que dice la CEPAL me lo marca. Entonces, eso ya podemos quitarla, Rabino. No, tú la quitas, tú dejas de Ahí, compartirla. yo la quito. Vamos a ver qué se jaló. Ahí está, Okay, perfecto. Entonces, esta situación nos lleva a nosotros a que, bueno, ya veníamos en una situación de déficit, ya veníamos en una situación de bajo crecimiento, ya veníamos en una situación de desempleo, y el COVID lo único que hace es exponer esa situación. Entonces yo no voy a hablar de lo que no se hizo en su momento. Voy a hablar de lo que podemos hacer de ahora en adelante. Tenemos una disyuntiva. La mitad de la población quiere abrir, la otra mitad no quiere abrir. Los que no quieren abrir son los que tienen ingresos. Tenemos 1.9 millones de fuerza laboral, de los cuales 400,000 son informales, a los cuales se le están asumiendo otros 300,000 que eran formales. Estamos hablando que la fuerza laboral está pasando de 1.7 que teníamos, 1.34 que teníamos, está pasando a 1 millón ocupados. Está aumentando mucho, enormemente la gente que no está trabajando. La gente que no trabaja, pues no produce, la que no produce, falta de la economía. Entonces, ¿cuál es el gran reto que tenemos nosotros? Es reactivar la economía. En medio de esta crisis salen las voces, muchas válidas, diciendo que parte del problema es el diseño estructural de la economía panameña, que genera empleos de bajo ingreso, que tiene una concentración en pocas actividades que no son productivas, y la gente está planteando ya la necesidad de cambio de modelo económico. Yo pienso que eso es un craso error, tratar en este momento cambiar la economía panameña, porque ¿qué vas a cambiar si lo que tienes no está funcionando y lo que debería funcionar no existe? Entonces, a mala yo creo que tendríamos que aceptar que cualquier reactivación económica va a pasar por tasas bajas de crecimiento, apenas de recuperación, y si queremos hacer reformas en el modelo económico panameño, necesitamos transitar hacia formas y ahorro nacional que ahora mismo se ha ido desgastando para poder en 2 o 3 años presentar un proyecto de nación distinto al que tenemos. Eso es lo que yo veo en el corto plazo, y vamos a tener que tolerar 2 cosas que son muy desagradables. Un nivel mayor de pobreza y un nivel de muerte superior al que ya tenemos. Ese es el costo. Nadie quiere hablarle así a la sociedad, porque no es políticamente viable decirle, vamos a tener que aceptar un costo de muerte. Porque es muy fácil decirle a la gente que solamente es el 2% de los que mueren. Sí, mientras tú no estés en el 2% es bajo. Pero cuando tú tienes ese 2% a ti o a tu familia es altísimo. Entonces la gente no ha entendido eso. Y yo creo que parte de la falta del discurso que hablábamos antes de la reunión es que la gente no ha entendido la gravedad de la situación. La gente sigue pensando, la mayoría de las personas, empresarios y gente de a pie, que el gobierno pague la factura. Eso de que el gobierno paga la factura es una tontería. El gobierno no existe. El gobierno existe porque la sociedad la mantiene con sus impuestos. Y si la sociedad no le está pasando impuestos al gobierno no tiene cómo pagar. Tan sencillo como eso. Entonces esperar que venga el gobierno a resolver el problema mío no va a pasar, porque no tiene los ingresos. Entonces, si eso va a pasar, tenemos que hablarle con esa franqueza, esa dureza a la población y decirle, señores, no hay vacas gordas, tampoco hay vacas flacas, simplemente ya no hay vacas. Vamos a tener que buscar otra forma. Yo pienso que ese es el principal reto que tenemos adelante. Sincerar las cuentas, como se dice en Sudamérica. Sincerarlas y decirle a la gente lo crítico de la situación, y que o nos ponemos serios en el control de esta pandemia para reducir el costo, pero que el costo que vamos a pagar es inevitable. Vamos a tener que aceptar una tasa de muerte y vamos a tener que una tasa de empobrecimiento por un par de años por lo menos. Esa sería mi visión.
Ahora, existe el debate si el Estado debe recortar su planilla, ya sea en cantidad de gente o quitando, eliminando viáticos o este tipo de prebendas, o aquellos que sostienen que eso es parte necesaria para mantener cierto nivel de actividad económica, ¿no? Porque al final casi que el único sector de la economía que sigue funcionando normalmente es el de los empleados públicos. Yo digo que son los únicos que siguen cobrando sin problema, no que estén funcionando, están cobrando sin problema. Correcto, es correcto, Pero a eso me refería. sin embargo, veámoslo de esta manera. ¿Qué pasaría? Y esto me lo dijo, preguntó otro día un periodista, me decía lo mismo. Y yo digo, mira, nosotros podíamos ajustar en 5.000 personas la planilla del Seguro Social. La ley no me lo permite. Pero si la ley me lo permitiera, se me viene encima todos los medios, porque mientras no haya la oferta de trabajo para absorber esas 5.000 personas, va a ser un problema social y es un problema económico. Esas 5.000 personas, quieras que no, están consumiendo y generan algún grado de actividad económica. Quitárselo y lanzarlo a la calle sin ingresos es generar un caos social. Entonces, no es viable. Por eso yo decía, vamos a tener que aceptar un nivel de pobreza. Yo me inclino a reducirle los salarios, no porque me lo hayan reducido a mí, que ya me lo redujeron una cuarta parte de mi salario. No, yo creo que hay que reducírselo a todos. A todos los que están ocupados tendrían que hacerlo. Y hay muchas formas de hacerlo. Una forma compulsiva, de decirle, ¿sabes qué? No te voy a pagar la totalidad. Y una forma más elegante, te voy a dar un crédito. Y te voy a crear una cuenta por pagar que cuando la economía reflote te la pagaremos. Esa sería otra forma de afectar y poder el Estado administrar los pocos ingresos que tiene y pagar a la gente. Pero en este momento, echar a la gente a la calle porque hay exceso es el peor momento y la peor decisión política. Y yo no se lo aconsejaría a ningún gobierno que lo hiciera porque eso sería un caos increíble. Sobre todo porque no tienen a dónde ir. Tú hablaste de la necesidad de hacer un sacrificio y yo siento que la ciudadanía compartía esa visión y la disposición de sacrificarse, pero siento que cuando estallaron los conflictos de corrupción asociados con la compra de ventiladores y todo eso, hubo un quiebre, porque se percibe que al final el sacrificio es solo una parte de la sociedad. Entonces, Sí, cómo se construye confianza o cómo se genera un liderazgo que tome las decisiones y hable con la franqueza que tú crees que hay que hablar? yo digo que sí y no. El problema de los ventiladores fue crítico. Mario puede decirlo, hay ventiladores que valen perfectamente $80,000, los hay. Lo que pasa es que estos eran ventiladores portátiles que lo estaban vendiendo a precio de ventiladores fijos. Obviamente había un sobreprecio. Ahí había dos cosas, especulación, negociación, tranza debajo de la mesa, lo que tú quieras. Obviamente eso mina la confianza pública y no se ha recuperado, coincido en eso. Pero yo soy escéptico. Yo pienso que todo el mundo quiere que todo se reforme mientras no toques mi área de confort. Todo el mundo dice, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que quitarle a los que ganan más, pero cuando tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? Es que tú estás entre los que ganan más. Ah, no, espérate, no, a mí no. Quítale a los demás, a mí no. Entonces aquí sale lo peor de las personas, el egoísmo. Todo el mundo habla de una nueva sociedad, pero no estamos dispuestos a dejar los viejos hábitos. Estar dispuestos a decir, como decimos nosotros en las oraciones, yo le decía el otro día a mi esposa, yo le doy gracias a Dios que estoy en condición de que me puedan quitar para darle a otro. Peor es estar en la situación del que necesita que le den. Entonces yo le doy gracias a Dios. No me gusta, pero es la mejor situación que a tener que depender de un tercero. Entonces, eso no es muy propio de la mente humana y particularmente nosotros los panameños. Somos muy egoístas. Que eso de que el altruismo, yo tengo mi reserva. Solamente las necesidades nos obligan. Hay un tema que pareciera ser que la pandemia exhibe o potencia o exacerba los déficits que tenía la sociedad de antes, ¿no?
estas tasas asiáticas de crecimiento que tú mencionabas antes, de pronto nos hicieron creer que vivíamos en una suerte de paraíso, pero ciertas deudas como la salud y la educación quedaron impagas y hoy la situación ha dejado clara esa profunda brecha social. Entonces, ¿cómo se corrige todo eso en medio de esta situación? Que hace falta sacrificio y como tú dices, nadie quiere dar nada de su parte. Sí, por eso empecé diciendo que yo coincidía que el COVID ha puesto en evidencia esos profundos traumas sociales que tenemos y que la bonanza tapaba. Teníamos una corbata tan grande que cubría todas las manchas de la camisa. Hoy día la corbata se desapareció y quedaron expuestas. Quedó expuesto toda la disfuncionalidad de nuestra sociedad. Entonces, la gente dice, vamos a resolver esas disfuncionalidades. Ahí es donde yo discrepo. No puedes entrar a resolver las disfuncionalidades si tú no tienes un modelo económico que permita generar los excedentes para poder hacerlo. Entonces, yo digo, tendremos que aceptar lo que dice esa pobreza y esa muerte. Vamos a tener que reactivar la economía con las actuales deficiencias que tenemos, pero tiene que haber un compromiso nacional de que vamos a cambiarla. ¿Cómo se pueden cambiar esas disfuncionalidades? Mario hablaba hace un momento de una cosa, un cambio en el modelo de salud. Todos los que tenemos dos dedos de frente y que sin ser expertos médicos en la sociedad panameña hemos venido observando la situación, hace muchos años hemos venido diciendo que el modelo de salud de Panamá no es funcional. Es un modelo curativo. Es más, por eso hablaba que nos preparamos para la guerra perdida. El modelo aplicado en la atención de la crisis fue curativo. ¿A qué nos fuimos? Más camas, más ventiladores, más equipos, más médicos, porque somos curativos. No fuimos a prevenir a la gente a que se contagiara. No fuimos a buscar el paciente cero. Fuimos a prevenir, a prepararnos a los que iban a llegar a los hospitales. Eso es la mentalidad propia del modelo de salud panameño, curativo. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a tener que resolver. Otra cosa que tenemos que resolver es la dualidad del sistema de salud panameño. Tú sabes que el sistema de salud panameño está soportado esencialmente por los empresarios panameños. El 9,5% de la cuota obrera patronal se dedica al programa de salud. El 8,25% de esa cuota, no, casi el 9% de esa cuota lo pagan los empleadores, los patronos. Y apenas los trabajadores pagan un 0,25%, una cosa muy mínima. ¿Qué sucede con esta situación? De que el sector privado está pagando el modelo de salud del Seguro Nacional, del Seguro Social. ¿Y qué ha pasado en el Seguro Social panameño? Que empezó siendo primero un fondo de pensión, después se creó el programa de salud, que era el trabajador, después el trabajador era la esposa, después la esposa eran los hijos, después de los hijos era la mamá, la suegra, la abuela, el abuelo y todos los dependientes. Después pasó de los 18 años a los 25 años. Entonces se fue ampliando y el Estado empezó a transferir su responsabilidad al seguro. Entonces tenemos un sistema bicéfalo donde unos pocos hospitales públicos están funcionando y el resto lo absorbe el gobierno, el empresariado panameño que lo está pagando. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Entonces tú no puedes tener un modelo así. Entonces, y dos cabezas, con duplicación de gastos. Ese es un ejemplo de las cosas que hay que cambiar. Como tú dijiste, cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe hace años que esa es la realidad y por alguna razón no se cambia. Es decir, hay ciertas estructuras anquilosadas en la sociedad que en el mismo tema, si quiere, lo podemos llevar a educación, donde todo el diagnóstico está hecho, han habido montones de diagnósticos, todos coinciden cuál es la problemática, pero no se resuelve y entonces todo sigue igual. Efectivamente, ¿por qué? Porque no hemos tenido crisis. Esta crisis nos está obligando a todos a revisar todas esas estructuras sociales anquilosadas, obsoletas, que inclusive conspiran contra el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque el nuevo mercado laboral y las nuevas relaciones productivas que están surgiendo y que se están potenciando ahora exigen un nuevo tipo de trabajador, un nuevo tipo de ciudadano, que no lo estamos preparando. Ni mentalmente,
ni lo estamos preparando técnicamente. Entonces, antes de hacer ese cambio, yo tengo que empezar de lo básico, lo primordial, y eso nos va a costar tiempo. En vez de estar alardeando de las altas tasas de crecimiento económico que hemos tenido, vamos a tener que revisar si mejoramos las tasas de crecimiento humano. Porque si tú lo analizas por los indicadores, somos un país de altísimo desarrollo humano. Cuando tú vas a la realidad, encontramos grandes problemas. Y lo estamos viendo ahora mismo. ¿Dónde se está dando la mayor cantidad de contagios? En los niveles populares. ¿Por qué? Por las condiciones de vida que llevan. Si recordamos, esta pandemia empezó en Costa del Este, Punta Pacífica, en Paitilla, en San Francisco. La gente que viaja. La gente que viajaba. ¿Dónde se vino a trasladar ahora? A los barrios populares. ¿Cómo vive la gente en los barrios populares? Hacinados. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que haga aislamiento en una casa donde tienen, cuando mucho, 2 piezas, viven 6 o 7 y un solo baño? ¿Qué tipo de aislamiento van a hacer ahí? No lo hay. Entonces, la pandemia ha puesto en evidencia todas esas falencias del sistema social panameño y nos está obligando a nosotros a repensarlo, y definitivamente vamos a tener que repensar todo eso y rehacerlo de nuevo. Pero aquí viene el gran problema. Estamos dispuestos a pagar el precio, decía el profesor Milton Friedman, que no hay tal cosa como una comida gratis. Alguien la va a pagar. Y ese alguien vamos a ser todos. Y tenerlo de pagar todos, tenemos que asumirlo. Te voy a dar un ejemplo. El gobierno dijo que se trabajara de 8 a 12 para bajar la congestión. A mí me pasan subalternos míos hojas cuando se han quedado hasta la 1 o hasta las 2 pidiéndome sobre tiempo, porque se quedaron hasta la 1 o hasta las 2, siendo que el horario de ellos es hasta las 4. Pero como están trabajando mediodía, si se quedan 1 hora más, me pasan la factura de que hay que pagarle sobre el tiempo. Digo, ¿pero qué sobre el tiempo me vas a cobrar? Es que la ley dice que estamos trabajando hasta las 2, y no, pues tu contrato es de 40 horas. Estás trabajando la mitad. Entonces, ese sentido de tener, como decimos, acá hay una provincia de Colón, ojalá que no haya ningún colonense que lo que voy a decir. Dice que la gente dice, gimme, gimme, y nada de take it. O sea, dame, pero no te doy. Esa actitud es una actitud nacional que vamos a tener que revisar. Y solo tomar conciencia de la crisis nos lo va a permitir hacer. Pero, a ver, en relación a lo que decías, hoy en las redes estaba todo el tema que dispusieron que los empleados públicos que donen sangre tienen el día libre. ¿Ok? Y entonces otra vez lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo Estado el que establece normativas que marcan reglamentaciones favorecidas y demás, porque si al final tampoco, digo, como tú dices, no cumplen las 40 horas laborales y entonces tienen derecho a eso. En relación al tema que planteabas, tú decías al principio que había que volver a crecer con los mecanismos tradicionales que eran propios de la sociedad panameña, para después hacer las reformas y modificar entonces las desigualdades que tiene la sociedad. Ahora, no corremos el riesgo de que cuando vamos a estar creciendo otra vez nos olvidemos de estas cuestiones. ¿Por qué no corregimos las desigualdades cuando crecíamos al 11% anual, donde había recurso para lo que tú dices, para tomarse el tiempo y el esfuerzo de hacer los cambios? Falta compromiso, falta visión de país, falta un plan. Yo creo que falta todo eso que acaba de mencionar, Rabino, falta todo eso, pero sobre todo yo creo que falta la voluntad política de los partidos de asumir un rol de cambio. Yo creo que los partidos tienen que empezar a repensar y a recolocar qué es lo que ellos quieren para el ejercicio del poder. Yo repito, yo no soy un gurú, yo no puedo tener una bolita de cristal. Yo creo que el COVID nos está obligando a sentar a hablar de temas que eran tabúes en la familia. Era como en las sociedades antiguas que hablar de temas sexuales era un problema que eso no se hablaba. Aquí estamos hablando de problemas sociales que no se abordaban porque generaban mucha ansiedad y mucho estrés y nos abocaban a tener que tomar decisiones desagradables, decisiones valientes o decisiones osadas. Por ejemplo, eso que me está diciendo, que le está diciendo que te doy un día.
Primero vamos a ver cuántos empleados públicos se han infectado del total. Yo te aseguro que es la minoría, salvo los que han estado en el frente de batalla. Policía, bomberos, personal de salud. La gran mayoría de los empleados públicos no se han infectado. Entonces, ¿quién le puede dar un día tú? A los empleados públicos. Me va a salir el economista. Busca una solución de mercado. Haz una bolsa de recursos y paga. Ah, que vas a hacer que la sangre se pague. Sí, lo vas a hacer. Pero eso, a esperar de que vengan los empleados públicos, que son los menos infectados, a que le des un día que además, ¿para qué lo quiere? ¿Para quedarse en la casa si ya lo tiene? Ya lo tienen, ¿para qué? Ese no es un incentivo que sirva. ¿Ves? Pues ya el tipo está en su casa, te está cobrando sin trabajar. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, para mí es un incentivo que no tiene ningún éxito va a tener. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Un grupo va empresarial va a poner un fondo y va a darle 50, 100 dólares por la pinta de sangre, tú vas a ver que van a llegar. Vas a ver que van a llegar. Porque el problema de abastecimiento de sangre, dicho sea de paso, es crítico. Es crítico. A mí no me aceptan por viejo la sangre, ¿ves? Pero yo creo que van a terminar aceptando la sangre del que esté dispuesto a darla, ¿ves? Como van las cosas. Pero sí, yo siento de que lo bueno del COVID, y perdónenme los que lo vean así, es que nos ha obligado a enfrentar los miedos sociales que nosotros habíamos evitado todo el tiempo, que nos va a obligar a tomar decisiones. Lamento ser insistente, pero no se percibe en la dirigencia política esa sensación que tienes tú. Sí se percibe en la sociedad civil, sí se percibe quizá en la empresa privada. Yo no percibo en la dirigencia política de ningún partido este sentido de urgencia. Así Y es. pareciera ser que el interés de los políticos es simplemente llegar al poder para obtener los beneficios y las mieles que surgen de esa posición. Entonces, ¿cómo se genera desde fuera del gobierno el cambio? Yo creo que ya empezó, ¿eh? La semana pasada hubo un programa que yo, la verdad, voy a decir algo, también yo casi no veo televisión abierta, porque me cansa. Me dijeron que hubo una experiencia de la sociedad civil guayaquileña que se organizó y logró un cambio dramático en la atención de este problema. Quienes conocen Guayaquil, yo tengo muchos años que no voy, pero es una ciudad donde tiene muchas diferencias también. Y es muy parecida a Panamá la gente, ¿no? Y ellos lograron un cambio. Yo creo que ya empieza a gestarse una posición de grupos sociales panameños en esa orientación, a exigir una definición de la sociedad de los partidos políticos. ¿Eh? Y de nuevo, no veo, yo coincido con eso, no veo en los políticos la capacidad de tomar las decisiones. Pero lo van a hacer en la medida que la sociedad lo exija. Dicen que en Guayaquil lo que fue el disparador fue los cadáveres en la calle, básicamente. Eso es lo que tú decías que va a ser nuestro costo de muerte que vamos a tener que asumir, es decir, llegar a una situación así que nos haga dejar de lado diferencias, ego, temas varios para trabajar juntos y encontrar una solución. Yo creo que algo así, voy a decir algo que a todos nos va a afectar, pero debo decirlo. Yo un día hablaba con un compañero y él me decía a mí que en la Alemania nazi, en los sitios de estos exterminios, había una vida social. Había Shabbat, había bodas, había Bar Mitzvah, había las grandes fiestas. Y yo decía, ¿pero cómo podía ser? Dice, porque el ser humano trata de sobrevivir y de crearse una estructura que le dé sentido. Mario puede ampliar en ese sentido la necesidad del ser humano de establecer anclas para mantenerse. Solamente cuando se pierden esas anclas es que entonces el ser humano reacciona cuando llegó al fondo. Yo creo que eso pasó allá y nosotros en esta vida en Panamá nunca hemos llegado al fondo. Y voy a decir algo que puede sonar irreverente, pero es así. Aquí en Panamá, en una semana, en 2 semanas, hubo más de 3.000 muertos, dicen unos, durante la invasión. Otros dicen 700. Pero en un periodo muy corto hubo tanto o más muertos que en los últimos 4 meses. Se espació. ¿Qué sucedió? La sociedad lo absorbió.
¿Por qué? Porque ese era el costo que pagaron por pasar de una situación de una dictadura a lo que se quería una sociedad en democracia. La sociedad lo asumió. Aquí no lo hemos asumido todavía. Aquí estamos diciendo que la culpa es del gobierno que esa gente se esté muriendo. La gente no está diciendo yo también soy parte del problema, porque no estoy cumpliendo con mi parte de la cuarentena. Esos muchachos que murieron en Colón, todo el mundo dice, pobrecitos los muchachos, murieron de los 13, 7. Yo me pregunto, ¿y qué hacían ellos en una playa divirtiéndose como si fuera un tiempo normal cuando estamos en cuarentena? ¿Qué hacían ellos ahí? Entonces, hasta que no lleguemos a que el agua nos ahogue, yo creo que no vamos a reaccionar. Y este país, después de la guerra de independencia, de separación de Colombia, ha tenido pocos eventos catastróficos que nos hayan obligado a repensar la sociedad que queremos y en la que nosotros estamos dispuestos a pagar por la sociedad que queremos. Yo creo que ese es el gran problema. No lo hemos sentido tanto como lo empezamos ahora a visualizar. Y lamentablemente, quienes lo están visualizando son tal vez los menos responsables, los cuerpos médicos del país. Los cuerpos que son los que le sirven a la sociedad, son los que están soportando el peso en este momento de la situación. Y yo los comprendo ahí. Te saco un poquito de este tema tan actual y te llevo un poquito al seguro social. ¿Cuál es, digo, yo conozco un poquito la labor tuya y el doctor Lau y el deseo de hacer una verdadera modificación en muchos aspectos y tomando en cuenta la relevancia que la caja tiene para todo el país, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las urgencias? Bien, la Caja de Seguro Social es la red social más importante que tiene el país. Yo diría, voy más allá, es la única red social de protección que tenemos. Lamentablemente ha sido rapiñada desde adentro y desde afuera. Todo el mundo le entra con ganas de sacarle porque la gente ve que los miles de millones de dólares que se manejan ahí son una tentación. Para que tenga una idea, la Caja de Seguro Social es el 25% del presupuesto de la nación. El 25%. Una entidad maneja un cuarto del presupuesto de la nación. Esa entidad la maneja un hombre. La ley de la Caja de Seguro Social le da un poder casi que muy grande al director, que inclusive mis funciones, dice, ¿cuál es mi principal función? Reemplazar al director en su ausencia. Es decir, yo soy una llanta de repuesto. Nada más que tengo algún grado de autoridad es porque el doctor Lau me ha cedido muchas de las autoridades y me permite un espacio de trabajo que normalmente los directores no lo permiten. ¿Por qué? Aquí viene la historia. Porque usualmente el director respondía a una designación y el subdirector a otra designación. Y el director se pasaba cuidándose las espaldas que el subdirector no le cerruchara el piso porque le quería quitar el puesto. Esa era la historia de la Caja del Seguro Social. Entonces el subdirector estaba sentado sin hacer nada. Las secretarias que a mí me han tocado me decían, señor Bustamante, usted no para, usted se reúne todo el día, que estamos cansadas, no estaban acostumbradas a trabajar. ¿Por qué? Porque había una dicotomía. En la alta dirección, el director estaba solito. Y usualmente es un médico sin ninguna formación financiera, ni administrativa, ni de informática, ni técnica. Ese era uno de los problemas que hay. Tienes una junta directiva formada por gremios, que no necesariamente son las personas más calificadas para estar ahí, sino que responden a una designación gremial. Y ellos llegan ahí y se sientan con una visión gremial, no de entidad ni de gobierno corporativo. Cuando va bajando la estructura, la Caja de Seguro Social tiene una relación de empleos no productivos por médico muy alta. Tú deberías tener 3 o 5 médicos por cada funcionario de apoyo. Tú tienes, tienes uno por uno prácticamente. Tienes 16.000 médicos, personal médico y 16 administrativos y 19.000 personal de salud. Casi 1 a 1. Entonces tienes un exceso de recursos y eso te lleva a procesos administrativos muy obsoletos y tienes sistemas de funcionamiento muy anticuados. Para darte una idea, yo estoy en el piso 2. Un documento del piso 1 al piso 2 me ha tomado 28 días en llegarme, en el mismo edificio.
Mario, que ha estado últimamente visitando, no ha sufrido esa situación. Es abismal. Yo mando un documento, lo mandé el 27 de enero, pidiendo una opinión legal. Ahora que vuelvo a pedirla, no se acuerda dónde está, tuve que pedirle a la persona que me dio el documento para volver a mandárselo, por favor, atiéndeme esta situación. No hay apropiación de la gente, pero es producto de un sistema donde tú llegas al puesto por el enchufe, no por tu mérito. Entonces, es una entidad que es la primera red social que maneja el 25% del presupuesto, que tiene una gran capacidad de incidencia en la vida nacional, pero pésimamente administrada. Terriblemente administrada por décadas. No en los últimos 5 años, décadas de mala gestión. Entonces, la crisis pone en evidencia las falencias de la institución. Estamos trabajando en eso. Yo no sé si vamos a tener el tiempo. Teníamos un plan de trabajo que se descarriló con esta peste. ¿Ve? Totalmente se descarriló. Pero no perdemos la esperanza de que podamos hacer por lo menos pasos importantes. Estamos trabajando en la parte de informática y en procesos y en sistemas. La gestión de los medicamentos es absurda, es kafkiana. Todo es una complicación, cómo se maneja. Un paciente entra al hospital y se perdió, no lo encuentran. La gente me llama a mí, yo tengo que llamar a un director médico, tiene que él ponerse a buscar a un paciente perdido, porque los sistemas de rastreo y control de trazabilidad no existen. Esa es la verdad de lo que tenemos. Una actividad muy mal administrada por décadas. Y eso ha quedado evidente hoy con esta crisis. Esa es la verdad. Aquí en el chat te pone, Carlos, te pone que parece un Quijote peleando contra molinos de viento. Pero ¿hay luz al final del camino? Siempre. Y yo lo veo no quijotesco, sino ticún olam. ¿Ok? Es mi parte de trabajo en el mundo en que estoy, me toca esa partecita a mí, estoy tratando de hacerlo. Nada más. ¿Te imaginabas en esta etapa de tu vida estar en una trinchera como esa? Bueno, por ahí está mi esposa que me mira feo. Ella me dice, Francisco, tú eras el superintendente de entidades financieras, te pagaban $10,000 mensuales, viajabas en ejecutiva y en primera, ibas a París a cada rato, ibas a Bélgica, a Grecia, Nueva York, y dejaste eso por menos plata, y lo más lejos que has ido en 9 meses es un día a Santiago y hoy a Chiriquí. Eso me lo reclama ella. ¿Qué clase de negocio estás haciendo tú en tu vida? Y yo le digo, pico un hola. Me tocó. No me quejo. La verdad que no me quejo. A veces estoy agotado, sí. Pero no me quejo. Yo sé que todos tenemos un pedacito de tarea en el mundo y yo asumo la mía con optimismo, con alegría. Sí me sentí un poco triste y golpeado cuando me trataron de asaltante, atracador, ladrón, porque quise hacer una operación financiera transparente, fina, lo mejor que se podía hacer. Nos arrastraron por los medios. Me dolió un poco, pero ya eso pasó. Ya eso pasó y yo sé que estamos actuando dentro de lo que hay que hacer y punto. ¿Hay algún tipo de aprendizaje en ese sentido? De por metodología, supuesto, por supuesto. ¿Cómo lidiar con esas mafias internas y externas? Por supuesto. Has tocado un punto importante, Rabino. Yo digo que la experiencia en la vida no es hacer 20 años lo mismo, sino todo lo que tú vas acumulando. Es como una cebolla. La vida, la experiencia es como una cebolla de capas. Mientras más capas tiene, más rica es. Esta vida que yo estoy teniendo en el seguro me está dando mucha enseñanza. Tratar con esos grupos de interés, como decimos por ahí abajo, le estoy pateando el puchero a mucha gente. Por supuesto que se van a reaccionar. Por supuesto. Yo no espero que me den aplausos. Yo espero que eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No es quijotesco. Yo creo que es un poquito de la responsabilidad ciudadana que nos toca. Y
Y todos los días aprendo. He aprendido mucho de logística, estoy metido en el tema financiero, estoy metido en medicina, que no era mi campo, estoy entendiendo los procesos. ¿Ves? Estoy aprendiendo. Yo todos los días aprendo algo, la verdad es que para mí es súper divertido trabajar. Aprovecho para la confianza, obviamente, y tu expertise en varios temas. En tu posición anterior tenías que ver con el tema de las listas Sí, cómo no. y entonces, ¿cómo estamos en ese mundo que cada semana nos pone en otra lista? Sí, mira, yo entré al mundo de las listas de una manera bien extraña. Un día yo recibo una llamada, me llamó Doncillo La Guardia, le habían dado mi nombre y me pidió que lo ayudara. En junio del 2014 fue, 2015, no, 2014. Cuando toma Varela la posición, yo estaba en París reuniéndome con los grupos estos de lista. Antes que el gobierno entrara, ya yo estaba en París trabajando el tema. Y ahí me entero que Panamá era el enfant terrible de todo el sistema financiero. Nos portábamos como un chiquillo en una cristalería, tirábamos las cosas, hacíamos todo y nos reíamos. Así nos veían. Me acuerdo que en una reunión el presidente de Gafi era un ruso y el vicepresidente un australiano. Realmente nos hablaron de una forma fuera de tono. Yo estaba sorprendido de la situación. También me dijeron esa vez, uno de los funcionarios, cuando yo le hablé, dice, oye, primera vez que vemos un panameño en décadas por aquí. O sea, Panamá no tomó en serio nunca el tema. Y sí, el sistema que tenía Panamá se prestaba a ser utilizado para gente que quería ocultar dinero. Eso es cierto. Pero en la tarea que yo entré, yo encontré estas cosas. Del total de las empresas que están en el mercado internacional lavando dinero, las empresas panameñas es menos del 1%. 0,22% exactamente empresas son las empresas panameñas que están en ese mundo. 0,22%. El grueso de las empresas lavadoras de dinero, facilitadoras de lavado, están en primer lugar Estados Unidos, segundo lugar Reino Unido, tercer lugar Luxemburgo, cuarto lugar Shanghái, Francia. Son ellos. Si tú ves por el volumen de recursos que se usan en el lavado de dinero, no hay manera que estén en Panamá. No hay manera. Entonces, ¿cuál es la lectura que hago yo? Ciertamente Panamá no colaboraba. Panamá no lo tomaba en serio. Pero, y aquí voy a hacer un paso al costado. ¿Qué estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo una lucha entre gobiernos dirigidos por políticos y corporaciones económicas dirigidos por grandes tycoons, grandes capos, jefes de los negocios. Entonces, estos países no tienen cómo hacer que estas empresas paguen impuestos. No tienen manera. Entonces, ellos, en vez de enfrentarlas, comienzan supuestamente a cerrar las llaves. Voy a contarles una cosa. En Luxemburgo encontraron un esquema de ocultamiento de dinero. ¿Sabe cuáles eran las empresas que se prestaban a eso? Las 5 empresas más grandes en el mundo en contabilidad, las 5 fueron condenadas a pagar millones de dólares de multa en Luxemburgo. Eso no se dice. A mí una vez en una de estas entrevistas estábamos discutiendo estas cosas cuando querían que las sociedades anónimas panameñas desaparecieran, las que eran de las acciones al portador. Me pregunta la representante norteamericana, bueno, ahora que pasó la ley, ¿dónde se van a refugiar las empresas que ahora ya no se pueden ocultar en el anonimato en Panamá? Digo, búscalas en tu país, búscalas en Delaware, ahí se van a ir. Fui muy criticado inclusive por la delegación panameña, que yo fui grosero. Digo, yo no, es que no ve, por favor, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, ni entre gitanos nos leemos las manos. Todas las empresas se fueron para allá. Entonces, ciertamente Panamá ha sido muy irresponsable como país en hacer compromisos que no cumple. Pero el grueso del lavado de dinero no está en Panamá. Está en las grandes corporaciones. Del 2014 para acá hubo cambios, ¿no? Se modificaron leyes y demás. Mucho. Y no se ve que la contrapartida esté dispuesta a reconocer eso, ¿no? Porque se hicieron las leyes, pero hay 2 elementos que se viven en este tema. Uno es lo que llaman el marco técnico, que es básicamente toda la estructura legal e infraestructura, y el otro es la efectividad. Es
¿cuánto estás ejerciendo tú ese armamento que has creado? Panamá tiene uno de los marcos legales y de infraestructura más completos en América Latina. Pero el resultado de eso es que no se hace nada. Y ese fue, en mi segunda vuelta, que tuve 3 meses antes de entrar a la Caja del Seguro Social, me encontré que lamentablemente el equipo que yo había armado en el 2015 y 2016 prácticamente se había deshecho. Y había aparecido una cantidad de personas que no tenían las competencias. Ese fue otro problema que yo tuve. Cuando yo estuve ahí, yo puse un alto estándar de que el que no tenía las competencias no entraba. Y tuve mis fajazones. Me fajé varias veces con el ministro y la viceministra porque me metaban gente que yo no aceptaba. Yo decía, no entra aquí porque no tiene el perfil para estar aquí. Aquí no estamos acostumbrados a esa cultura. Aquí la cultura del amiguismo. En la Caja del Seguro Social yo he tenido problemas con familias mías que me dicen, empléame a mi hija, empléame a mi sobrino. Digo, no tiene el perfil. Es que ves nuestra familia, no me importa. No tienen el perfil, no pueden entrar. Cuando yo estuve en la intendencia, yo tuve ese problema también. Y es una de las grandes falencias que vamos a tener que atender. Los puestos por mérito. Eso no existe en Panamá. Tal vez porque cuando yo entré al BID, yo entré bajo un concurso de 800 aspirantes a un puesto. Entonces, cuando tú entras en esas condiciones de concurso, tú aprendes que todos los días tienes que probar tu valor. Yo aprendí en el BID que yo nunca tuve un día de permanencia. Yo fui temporal todos los 18 años que estuve ahí. Yo tenía que probar todos los días que yo me merecía el puesto. Todos los días tenía yo que trabajar como si fuera mi primer día. Aquí, después de 2 años en el seguro, no lo puedes ni mover de oficina. Yo cuando llegué tenía 3 carros y 3 choferes. Y yo digo, ¿yo para qué quiero 3 carros y 3 choferes? Me quise deshacer de 2. ¿Qué problema? Ellos no aceptaban ser rebajados de choferes de la subdirección general a ser choferes del pool de carros. No, yo no puedo aceptar eso. Una secretaria, tú la mudas de una integral a otra. No, porque es que ahora me mudas del bus que me deja enfrente de mi casa. Ahora tengo que tomar otro que me deja más lejos. Desmejoraste mis condiciones. Entonces, tenemos estructuras pesadas. Y voy a decir algo, Rabino, que ahí nos conocimos, y debo decirlo. Y Andrés se va a sentir muy contento de lo que voy a decir. La peor burocracia con la que yo me he enfrentado en mi vida es la panameña. Y la mejor fue los salvadoreños. Eso tenían un cohete en la espalda. Se está riendo allá, Andrés. Y eso es verdad. Yo me choqué con una realidad. Yo estaba un día en Washington, yo tenía que desembolsarle 20 o 30 millones al gobierno panameño y pedí información a Panamá y no me la dieron. Es que no la tenemos. Yo, pero, oye, necesito información. No la tenemos. No la tenemos. No les importaba. Eso es lo que hay. Pero yo te agregaría que la atención al cliente del Salvador es muy superior a la panameña también. Por amor de Dios. Entonces sí hay un compromiso con la tarea, ¿no? Pero bueno, esa última reflexión que hacías nos lleva de vuelta al principio de la cosa, es decir, vamos a aprovechar la crisis para cambiar esa apatía, para construir una meritocracia, para tener un Estado con gente comprometida, que funcione eficientemente, una caja del seguro que cumpla su rol de manera correcta. ¿Cómo te imaginas tu Tikkun Olam, el impacto de ese Tikkun Olam y de esta nueva realidad si todo sale como a ti te gustaría? Bueno, la verdad es que yo ni siquiera me lo pongo porque no quiero perder el optimismo y la confianza. Yo no me pongo a medir qué resultados vamos a obtener. Yo estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo para que las cosas pasen. Soy consciente que nos estamos enfrentando a muchas fuerzas que no quieren que las cosas cambien. Y cuando digo eso, son fuerzas internas dentro de la institución y externas a la institución. Y externas tanto del gobierno como de los empresarios, como de la gente que son proveedores tradicionales. Si yo me pongo a pensar en si vamos a lograr o no vamos a lograr los objetivos que tenemos, yo creo que me quedo paralizado. Yo sigo trabajando pensando que lo vamos a lograr. Esa es la actitud, yo no me preocupo. El resultado será eso, el resultado. Yo no pienso en el resultado, yo pienso en las tareas que hay que hacer. Y eso lo estamos haciendo
Yo sí espero y confío y tengo el sueño que mi país crezca, que madure. Somos bastante adolescentes en cuanto a cultura ideológica, en cuanto a forma de pensar. Yo pienso que porque nuestro país no ha tenido las grandes crisis que han vivido ustedes, los sudamericanos, pero nos toca hacerlo. Nos toca hacerlo y cuando toca, toca. Esa sería mi reflexión. Bueno, yo tengo dos preguntas finales y después si la gente quiere saber algo más. Te llama mañana el doctor Alexander y te pide 2 ideas para priorizar en la agenda. Ya Alexander me dijo que tenía la puerta abierta para ella si me quería ir. Así que si te gusta lo que me dices, ya sabes, mañana vas y nosotros nos llevamos el copyright de que lo dijiste aquí con nosotros. Yo diría a Alexander, yo le tengo un gran cariño, fue mi maestro en la facultad y fue yo creo que me ayudó a enamorarme de la economía. Yo estaba estudiando, pero no la había entendido. Yo tengo una relación muy cercana con él, ¿no? Ya yo lo escribí y lo di por escrito, lo que yo pensaba. Yo en esto voy a ser bastante ortodoxo. Mi formación económica está muy en la línea de la Universidad de Chicago, aunque estudié en Brasil, era una línea de mercado. Yo creo que hay que generar competencia, yo creo que hay que abrir mercados, yo creo que nosotros tenemos que acabar con los grupos de dominio de los mercados, hay que hacerlo más competitivo. Una medida que yo le diría, yo focalizaría los subsidios en las personas más humildes y cortaría un montón de subsidios en exceso. Por ejemplo, yo no creo en los subsidios a la electricidad. Mucha gente malbarata. Eso yo cortaría, yo administraría mejor el tema de los subsidios, sería una de las cosas que yo le diría a él. Y la otra que yo le diría a él es, vamos a bajar los sueldos a todo el mundo. A todo el mundo. Vamos a ajustar el gasto público a los ingresos que podamos. Y vamos a ajustarlo, ¿por qué? Porque el grueso del gasto público es planilla. Tú puedes quitar los teléfonos, puedes quitar los viajes, puedes quitar los viáticos, pero el grueso, más del 70% del gasto es planilla. Eso no es sostenible. Entonces tú tienes que hacer un ajuste ahí, pero es un ajuste no porque no vas a gastar, es porque no lo tienes. Y el endeudamiento que vas a tomar, yo lo dirigiría a las empresas. Yo le pasaría un fuerte estímulo a las empresas para que empiecen a contratar gente y a generar trabajo. Esa sería mi visión. Muy de mercado, yo lo sé, no es revolucionaria, pero son las herramientas que yo pienso que habría que orientar para hacer un cambio. Bueno, y te llama el presidente y te pide un consejo, ¿qué le dices? Prefiero no hacer comentarios. Gracias. Solo para aclarar, antes de empezar le pregunté a Francisco si había algún tema que prefería no hablar o que por su posición o lo que sea. Me dijo, no, tú pregunta lo que quieras, si no te quiero responder o no puedo o la situación así lo amerita, entonces te aclararé. Y usó su comodín en esta última pregunta. Así que bueno, Francisco, mil gracias por la conversación, por el diálogo, por la franqueza, la honestidad, la profundidad. Creo que nos dejaste mucho material a cada uno para pensar un poco cuál es su lugar en esta situación y lo que puede aportar. Y bueno, compartimos esta sensación de optimismo, ¿no? De trabajar duro y esperar alcanzar los resultados y salir de esta situación tan desafiante, fortalecidos y dispuestos entonces a construir una sociedad mejor. Gracias nuevamente, esperemos poder vernos pronto en persona. A todos gracias por acompañarnos, la conversación ha sido grabada y vamos a publicarla en nuestro canal de YouTube para los que quieran volver a verla o compartirla. Creo que hay cosas muy interesantes. ¿Ok? Bueno, gracias por la oportunidad de conversar y verlos de nuevo, porque hemos estado distantes desde que entré en la caja, mi frecuencia de asistencia se vino abajo y ahora con pandemia menos. Ya volverán esos buenos tiempos. Esperemos, así.
Ok, muchas gracias, Rabino. Gracias a todos. Gracias, gracias. Cariños a la familia.